Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos una hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14, Radio Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial en vivo, cada domingo de 12 a 13:30. Esta es la cita. ¿Sabe por qué? Porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. En el río, el agua lo bate en el canto mío. Cielo de agua roja de espejismos, quemando luz sobre el rancho vacío. Y creciente abajo va bollando mi paz, tan manso y tan bravo mi río Paraná, latido del agua en mis latidos, del agua
que dejó el rancho vacío. Se hace dura la arribada, ya soy camalote en la correntada. Se trepa mi sueño a los ceibales, buscando mi tierra en los pajonales. Y creciente abajo va bollando mi paz, tan manso y tan bravo mi río Paraná, latido del agua en mis latidos, del agua que dejó el rancho vacío. De cobre va en el río. En el tren zonal escuchábamos Creciente Abajo de Chacho Müller por Hilda Herrera. Y estamos iniciando este programa, iniciando este periodo estacional radiofónico que domingo a domingo sostenemos, viajando desde la ciudad de Nogoyá. Quien les habla, Ricardo Maldonado, en compañía de Charo. Estamos ya preparando el matecito a estas horas que podemos compartir, y hoy tenemos visitas, hay entrevistas. El programa de hoy es realmente muy importante en la propuesta, como cada programa, porque el formato radial del Tren Zonal, la revista que hace ya 33 años viene circulando en el ámbito regional, tiene como propósito aportar a la integración de los pueblos. Y la integración de los pueblos se puede dar solamente a través de la comunicación social, de la reciprocidad, del conocimiento mutuo, de la correspondencia. Si los pueblos están aislados, si ignoramos lo que sucede a la vuelta de casa, si desconocemos a nuestro río, si desconocemos a nuestras historias, evidentemente poca conciencia provincial, regional o nacional podemos tener. Entonces, conciencia es conocimiento asumido, no solamente conocimiento. Es el conocimiento que asumimos, que encarnamos. Eso es conciencia. Como la de Chacho Müller, este gran compositor rosarino que conoció tanto, profundamente, vivencialmente el río Paraná, nuestro padre río. Creciente Abajo escuchamos en la interpretación de Hilda Herrera, una de las grandes referentes de la música argentina en composición e interpretación. Cuando los artistas trabajan en serio, no solamente pensando en el éxito o en el aplauso, sino en la realización artística. Vamos ahora a recibir precisamente a los primeros invitados en el día de hoy, y para ello los recibimos con el corte de Mirá quién habla. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Mirá quién habla, la entrevista de hoy.
Bueno, en el día de hoy, en este domingo que estamos viviendo, 3 de abril, posterior a una fecha muy cara para los argentinos, como es el recuerdo del desembarco más reciente en pos de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que por supuesto adherimos desde el Tren Zonal, pero también adherimos a la recuperación de la soberanía en todo el territorio nacional. Porque mientras tenemos un río Paraná enajenado por las grandes empresas que lo explotan y se roban los recursos, mientras tenemos el sur enajenado por sociedades anónimas extranjeras, resulta que el comercio interior y exterior de nuestro país está en manos de extranjeras. Entonces mal podemos hablar de soberanía. Si hablamos de soberanía, hablemos en serio, ¿no? Hablemos en serio de soberanía, que comprende desde las Islas Malvinas hasta los recursos de la Puna. De norte a sur, de este a oeste, nuestro territorio nacional, nuestra amada patria. Lamentablemente enajenada por el capitalismo salvaje. Pero hay gente que se preocupa en la defensa de la tierra, del ámbito nuestro, de los humedales. Días atrás estuvimos reunidos en la ciudad de Victoria, en la agrupación cultural Victoria, compartiendo experiencias con distintas agrupaciones y representantes del movimiento en defensa de los humedales en todo el ámbito nuestro, litoraleño. Vaya si es amplio, diverso, y si tiene distintos tipos de agresiones, distintos tipos de situaciones críticas, ¿no? Donde ya hasta se pone en duda si esos humedales van a poder ser recuperados en algún momento, cuando lo que se procura por parte de los grupos de intereses económicos es extender la frontera agropecuaria y hacer de esos humedales territorios para la siembra o para la cría de ganado o de cerdos. En fin, todo esto que tiene que ver con defender la tierra. Mal podemos llamarnos argentinos si no defendemos nuestra tierra y no defendemos nuestros recursos. Añanderecondre G, guaraní, quiere decir cuidamos lo que es de todos. Eso quiere decir en idioma guaraní Añandarecondre G. Dante Gariboglio está con nosotros, secretario de esta institución que fue fundada en el año 1995. A la postre ya lleva más de 2 décadas de trabajo, ¿no? Así es. Bienvenido, Dante Gariboglio, y está con nosotros Evelyn Regner, tesorera de esta institución. Así que a los dos les pido que se aproximen a los micrófonos de nuestro estudio, y aquí estamos para compartir el Tren Zonal en este fragmento de la revista, en esta instancia de la revista El Tren Zonal, dedicado precisamente a entrevistas con los presentes. Hoy vamos a tener también llamadas telefónicas, Hoy vamos a tratar de comunicarnos con David Alberto de Gualeguaychú, vamos a hablar también con Lalo Molina de La Pampa, de la provincia de La Pampa, uno de los referentes fundamentales del cancionero pampeano. Hoy vamos a estar dialogando y difundiendo sus obras también. La presencia de Raúl Turnut desde Concepción de Uruguay, de Gonzalo Victoria desde Montevideo, de Fernando Guascurra desde Capital Federal, la presencia de Dardo Vergara, la presencia de Víctor Anchával, de Omar Mesa Prados. Todo esto es el Tren Zonal. Y cada pasajero es importante, cada vagón es importante, porque es un periplo donde tratamos de ir sembrando conciencia, no solamente entretenernos con la música. Esto no es un programa pasadiscos, es un programa donde la música, la expresión musical se complementa con el contenido de la comunicación social que procuramos. Por eso es importante los referentes de las instituciones que resisten, que trabajan, que luchan muchas veces silenciosamente para dignificar nuestro espacio natural y respetar nada más y nada menos que al Padre Río, a nuestro río Paraná con todo ese universo. Dante, ¿cómo se da tu inserción dentro de este proyecto? Bueno, antes que nada, retomando lo que decías, Ricardo, buenos días a la audiencia primero, disculpa. La asociación nace justamente con un profundo sentimiento por el río. Bien. En realidad nace allá tiene su formación primigenia por los principios, allá por el 88, 87, donde la gente, digamos, que vivía del río, que transitaba el río, que amaba el río, que le escribía poesías al río, sí, siente y ve una degradación constante del río. Entonces
empieza a sentir culpas ajenas, ¿no es cierto? Culpas ajenas. Y después dice, a la miércoles, la inacción nuestra pueden transformarse en culpas propias. Exactamente. Y allí nace una primera agrupación que se llamó Paranaguá. Paranaguá, una agrupación paranaense, que fíjate vos lo interesante y lo oportuno del momento de la creación para oponerse a un proyecto demencial, una locura total que fue la creación, el proyecto Paraná Medio, el represamiento del coloso fluvial, de nuestro coloso fluvial paranaense, en una cuestión demencial. Junto con la entrerrianía se venció. ¿No es cierto? Exactamente. Se venció. Y la movilización. Y exactamente. Y ese canotaje, esa remada arriba que hizo Cosita Romero y otros compañeros. Así es. Eso, marcó un antecedente digamos, para nuestra asociación. Bueno, ese fue el origen. Tiene un origen muy visceral, muy de amor al río, muy pasional esta asociación, ¿no es cierto? Por supuesto, y en un momento muy crítico. Muy crítico. Si el pueblo no se movilizaba, la represa era un hecho. Era un hecho, es más, si nos vamos a la zona del Chapetón, están los principios de los murallones cuando se empezaron a construir hacia el río. O sea, era un hecho ya, digamos. Una locura. Y eso con la complicidad política de ese momento y los intereses de capitales en ese momento. Como siempre, pasando por encima de los pueblos, de los territorios, de los derechos y del respeto que se debe tener a nuestros recursos naturales, que aparentemente es una cantera sin fin, pero no, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Yo por eso, a mí me desespera el tema ambiental. Me desespera por la implicancia que tiene. El tema de los humedales no es una cuestión filosófica, no es una cuestión, digamos, de cuatro locos que quieren saberlo. Es el futuro de la humanidad. Es el futuro de nuestra Mesopotamia. Ese es el alcance que tiene. Recordemos a nuestros oyentes, según tu opinión, ¿qué es un humedal? Bueno, un humedal es una microrregión, una biológica, digamos, donde, digamos, es un ecosistema muy particular que sirve fundamentalmente, obviamente son zonas inundables en las islas o en el río, que sirven fundamentalmente para lo que es la vida, la promoción de la vida dentro del río. No nos olvidemos que, por ejemplo, los peces van y desovan dentro de los humedales, se calcula la producción. Fundamentalmente, y aquí es lo que yo quiero apuntar, sí, el humedal es el responsable de la oxigenación y la purificación del agua. No nos olvidemos que nuestro río Paraná, desde el norte hacia Buenos Aires, está totalmente agredido constantemente con todos los efluentes fluviales e industriales que vuelcan. Más los agrotóxicos. Más los agrotóxicos. El humedal es el responsable de la purificación del agua. Por eso alguien decía el otro día en Victoria que los humedales son los riñones del planeta. Son los riñones. Muchachos, y acá va un mensaje a nuestros amigos porteños. Si nosotros no cuidamos los humedales, Buenos Aires dentro de un plazo no muy largo va a tomar agua podrida, señores. Porque es el responsable de la purificación del agua. Bueno, también es el responsable de esta bajante atroz que hemos tenido. Sin duda, por supuesto. Y de la contaminación y de los grados de contaminación que tienen nuestros peces. Por supuesto, obviamente. Bien. Obviamente. Estamos en diálogo con Dante Gariboglio. Muy buenos días, Evelyn Regner. Bienvenida al Tren Zonal. Hola, buenos días, Ricardo, y a tu audiencia. Y agradecerte por la invitación y el espacio. Qué lindo, una chica joven integrándose es necesario el recambio generacional. Esta conexión intergeneracional es muy importante porque los antiguos saberes ya fundados y los nuevos saberes, los nuevos impulsos, se necesita esa relación intergeneracional para que esta responsabilidad se vaya extendiendo en el tiempo de cara a una situación planetaria que se va acelerando en la degradación ambiental. No sabemos lo que puede pasar de aquí a 10 años siquiera. Antes se podía estimar, bueno, dentro de 1000 años va a ocurrir tal cosa. Ahora ya el comportamiento natural es imprevisible por efecto del sistema que estamos viviendo. Y ese sistema se llama sistema capitalista, que no tiene otro propósito que la expoliación de todos los recursos y del aprovechamiento del 0,1% de la humanidad de todos esos beneficios
Para que viva bien una minoría es necesario que vivan mal las amplias mayorías. Nosotros desde el Tren Zonal siempre propugnamos una sociedad igualitaria, socialmente justa, soberana. Y eso tiene que hacerse carne de conciencia en las nuevas generaciones. Necesitamos el surgimiento de gente joven, como el caso de Belín, y de otros jóvenes que también se comprometan en causas nobles, en causas de respeto a la vida, a la tierra, a los derechos de los pueblos, al respeto a las especies, a entendernos de igual a igual con nuestros hermanos vegetales y nuestros hermanos animales y nuestros prójimos que están viviendo muchas veces las situaciones más degradantes, sobre los basurales, sobre los desagües, a las orillas de arroyos contaminados, aquí mismo en la ciudad de Paraná. Aquí mismo, así es. Bueno, fundamentalmente lo que hace obviamente un clic a la cuestión, y sobre todo voy a ahora referirme un poco a nuestro proyecto Islote Curupí, ¿no? El proyecto Islote Curupí es un proyecto de la asociación que está trabajando aquí frente en el puerto de Paraná, en el Islote Curupí, haciendo la protección de él. Lo que desencadena a nosotros, más allá de que sabíamos en su momento nuestros fundadores de la cuestión de la degradación del río, lo que produce un clic aquí, fundamentalmente allá por fines del 80 al 90, es la aparición de un elemento masivo que es el plástico. El plástico, si bien antes se veía una cuestión de que la degradación del río no se notaba, pero el plástico lo hace patente. Empiezan a aparecer miles y miles de botellas en el río, en la costanera y en el islote. Entonces, había que hacer algo. Bueno, el Islote Curupí estaba enfrente y después de un proyecto que caído de una locura de que iba a ser un proyecto inmobiliario allí, la asociación en el año 95 se funda, la asociación allá en los subsuelos de la Escuela del Centenario, donde estaba el viejo Museo de Ciencias Naturales. Con este lema, cuidamos lo que es de todos. Cuidamos lo que es de todo. Bien. Fundamentalmente es cuidar lo que es el entorno isleño portuario de la ciudad de Paraná. Uh-huh. Estamos en diálogo con Dante Gariboglio, secretario de Añandereconderejé. Cuidamos lo que es de todos, una institución comprometida con nuestra sociedad y con nuestro ámbito natural. Vamos a recibir la palabra desde Colastiné de Víctor Anchával. Hay un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Vamos a recibir entonces la palabra de Omar Mesa Prados, entonces desde 33, República Oriental del Uruguay. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Tren Zonal. Amables oyentes, vaya nuestro saludo afectuoso a todos. Hoy nuestra intervención es desde el Museo Serafín J. García. Está ubicado en la Casa de la Cultura de Vergara. Aquí conservamos en custodia y difusión pertenencias que fueron de este poeta nativista, nacido el 5 de junio de 1905 en Cañada Grande, 33. Estamos junto a sus libros, objetos personales, mobiliario y archivos. El acervo cultural existente nos presenta no solo su excelente poesía y narrativa, o el fruto de sus recopilaciones y conocimiento cabal de la literatura nacional, sino que también está presente y documentado
el contexto de una época que se fue, con sus luces y sus sombras, para que nos asomemos a ese pasado y podamos entender nuestro presente. Los duendes de sus personajes, la naturaleza nativa, los hombres buenos y los hombres malos, el oligarca y el peón, el marginado y los oficios antiguos, mitos y leyendas conforman el lenguaje de una época no tan lejana. Aún hoy Serafín tiene sus detractores porque atacó la ignorancia, denunció las injusticias y dijo lo que en aquellos tiempos no lo diría cualquiera, desde la perspectiva de los humildes, los sin tierra, los hijos pobres de la patria. Desde este lugar referente entonces evocamos el Día de la Tradición en Uruguay, que se celebra el 21 de marzo, de acuerdo a ley promulgada el 22 de mayo de 1946. Se toma como referencia la fecha de nacimiento del doctor Elías Regules, nacido el 21 de marzo de 1861 en Montevideo y fallecido el 4 de noviembre de 1929 en la misma ciudad. Fue médico, profesor, escritor y político uruguayo. Fue fundador del primer centro nativista de América, donde se estudian y difunden las tradiciones como patrimonio cultural del país. Luego aparecen instituciones similares en otros países del continente. Lamentablemente en nuestro país tiene muy poca resonancia esta fecha. Nosotros todos los años realizamos actividades referentes junto a las escuelas de nuestra ciudad, junto al público también. Entendemos que no basta vestir pilchas gauchas y desfilar en fechas patrias. Para que permanezca en nuestro espíritu este sentimiento, es imprescindible fomentar el conocimiento. Es imposible amar aquello que se desconoce. Nuestra conformación identitaria se nutre de ese legado que nos han dejado nuestros abuelos indios y criollos, y no merecen olvido, y porque además son nuestro legítimo orgullo. Uno sabio, paciente, guerrero y amante de la naturaleza, como eje de todas las cosas. Otros, como el gaucho, descendiente de los gauderios, jinete diestro, espíritu libre, rebelde, nómade por naturaleza, y el chacarero, labriego de sol a sol, manos de mancera, corazón de reja y arado. La tradición es un legado que mueve la vida de los pueblos. Por lo tanto, aquellos que la descuidan pierden el rumbo de sus principios. Con el marco musical de las guitarras de Olga Pierri, legendaria docente y guitarrista uruguaya, con su conjunto, interpretando el triste número 4 del poema Campo de Eduardo Fabini, considerado el más elevado y positivo valor de la música del Uruguay. Nos despedimos con la interpretación del poema Mi Tapera de Elías Regules a cargo del recitador Rufino Mario García. Que tengan ustedes muy buen domingo. Entre los pastos tirada como una prenda perdida, por la integración de en el los silencio pueblos, escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla, que como larga golilla van bajando la ladera, está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba,
donde contento jugaba, donde a vivir empecé, donde cantando ensillé 1000 veces el pingo mío, en esas horas de frío en que la mañana llora, cuando se moja la aurora con el vapor del rocío, donde mi vida pasaba entre goces verdaderos, donde en los años primeros satisfecho retozaba, donde en ombú conversaba con la calandria cantora, donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna, con un beso de la luna sobre el techo de totora, donde resurgen valientes mezcladas con los terrones las rosadas ilusiones de mis horas inocentes, donde delirios sonrientes brotar a millares vi, donde palpitar sentí llenas de afecto profundo cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, donde el aire perfumado está de risa escrito y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado, tapera que mi pasado con colores de amapola entusiasmado enarbola, y que siempre que la miro dejo sobre ella un suspiro para que no esté tan sola. Estamos en la vía libre del tren zonal hasta la hora 13:30, compartiendo con los amigos que participan en la institución Añandrecóndere. Cuidamos lo que es de todos, Dante Gariboglio con nosotros y Evelyn Regner. Y nos está visitando otro amigo escritor, nacido en Gualeguay, radicado en Paraná hace muchos años, el capi Roberto Miguel Salatino, que nació en la ciudad de Gualeguay el 21 de marzo de 1951, hijo de don Paulino Miguel Salatino, que fue agente de policía, y de doña María Mercedes Galván, ama de casa, que se había desempeñado como empleada doméstica en casa de familias durante su soltería. Cursó estudios primarios y secundarios. Nos referimos a don Roberto Miguel Salatino, que está con nosotros, en las escuelas Juan José Castelli y Ernesto A. Babbio, respectivamente, de la ciudad de Gualeguay. Durante un ciclo y medio cursó el profesorado de literatura, castellano y latín en el Instituto Sede Sapient de Villas Malvinas de la ciudad Gualeguaychú. En 1973 ingresa como auxiliar administrativo en el Banco de Entre Ríos, radicándose en la ciudad de Paraná, y por supuesto desde aquella fecha hasta hoy radica en esta ciudad. Y hoy nos ha traído su libro que reúne relatos de memorias, esos relatos que tienen que ver con la recreación valorativa que la memoria le otorga al tiempo, de hechos vividos, de circunstancias y personajes. Así que lo voy a saludar y darle la bienvenida, Roberto. Arrímese al micrófono, mi amigo. Estamos en el tren zonal, viajando con todos los pasajeros de clase única, ¿eh? Así va el tren zonal, pueblo a pueblo, estación a estación, y quiero darle la bienvenida a Roberto, ¿eh? Gracias por traernos este libro y por compartir un rato con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la radio. Y usted siempre ha estado relacionado a los residentes de Gualeguay en Paraná, ¿no es cierto? En Paraná sí, tenemos muchos contactos con varias personas que también como yo se han radicado definitivamente en esta ciudad. Nosotros somos ciudadanos de Paraná, pero oriundos de Gualeguay. Esa referencia siempre la tenía presente Mario Alarcón Muñiz. Don Mario siempre tenía presente a su Gualeguay, ¿no? Si bien él tenía sus orígenes en la ciudad de Victoria, pero su vida transcurrió desde su infancia, su juventud, su edad madura en la ciudad de Gualeguay. Y bueno, siempre estuvo involucrado también en el quehacer institucional de los residentes de Gualeguay en la ciudad de Paraná. Es así, ¿no? Bueno, ¿qué siente y qué emociones les ha causado a usted ver concretado este sueño del libro? Porque
Un libro siempre es un sueño realizado. Ahora dentro de unos minutos vamos a hablar con David Alberto de Los Pagos de Gualeguaychú y vamos a hacer referencia también a otro libro que recientemente ha editado Ediciones del CLE. Coméntenos un poquito, Roberto, ¿qué significa este libro para usted? Fundamentalmente, y me lo dijo un lector amigo, el primer libro es como el primer hijo. Claro. Qué lindo, ¿no? Y en este libro, como ustedes podrán ver, los lectores podrán ver, es más que nada un libro breve de 6 cuentos cortos que más que nada muestran la idiosincrasia de un pueblo en su crecimiento. Estamos relatando hechos, anécdotas, hechos históricos, todos reales que ocurrieron en el siglo pasado. En la ciudad de Gualeguay. El primer relato es 1959, segundo relato El Goleador, tercer relato A una Pasión, el otro relato es Dejá esos locos, el otro Don Martín, el otro relato La Canasta, que es precisamente el que ilustra, precisamente acá hay una canasta, que según usted nos refería telefónicamente, era la canasta que perteneció a su padre, ¿no? Correcto, Ricardo, la canasta, el relato que está en último lugar, el cuento número 6, sí. Se originó casualmente cuando mi padre hubiera cumplido 100 años de vida, o sea, el centenario de su natalicio. Esa canasta yo la conservo en mi casa, gracias a mi madre, y siempre para nosotros es un motivo de homenaje a diario, digamos. Hermoso. Y dice el relato, este relato dice así: un día como hoy, pero hace 100 años atrás, nacía en la ciudad de Gualeguay nuestro querido padre, el mayor de 10 hermanos que luego se casara con nuestra querida y adorada madre, doña María Mercedes Galván, Maruja. En la década del 50 llegamos nosotros, sus 2 hijos, mi hermana y yo, y así nació nuestra pequeña familia. Época dura sí la sabía. La inundación de 1959 había aislado a la ciudad del resto de la provincia y del país. Había que pasar el invierno. Comenzaban a sentirse los primeros efectos del descenso económico del país. Si bien sabía varios oficios, su sueldito de agente de policía apenas alcanzaba para la subsistencia. Poco y nada sabía de leer y escribir y era de escasas aspiraciones. Su preocupación, mandarnos a la escuela, y esto, más todas las erogaciones familiares, se llevaban todo el magro ingreso del mes. Había que hacer algo más, y así, de la nada, apareció esta canasta, que no recuerdo cuándo, pero un día apareció por el parque de la ciudad el intendente Quintana, repleta de facturas, panes caseros y tortas criollas para el mate, todo producido en nuestra casita, amasado por las propias manos de mi padre, cocinado todo en el horno de ladrillos y barro que también él supo levantar con sus propias manos, apoyado siempre por la invalorable ayuda de nuestra madre. Así comienza este relato, que lo vamos a dejar ahí también como tema para ser editado en la revista gráfica. Muy cálido esta evocación, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, con eso culmina el libro, pero sí. Si me das un tiempito, sí. En el primer relato sí. Figura un año, el 1959. Ese sí. Año fue, digamos, fatídico, asoló a Gualeguay la gran inundación del río Gualeguay de ese año 1959, donde, como dice ahí, quedó aislada la ciudad de otras ciudades de la provincia y del resto del país. Fue una creciente muy comentada en su momento y que marcó un hito también en cuanto a la crecida del río Gualeguay. Sí, muy bien. De todas maneras, sí. Perdón Ricardo, de todas maneras, este relato está hecho más que nada con una visión de chico, del chico que era en ese momento. Yo tenía 8 años apenas. Y de ahí recogí todas las anécdotas de chicos, que jugábamos en el agua, saltábamos de aquí a allá. Las vivencias de gurí. Las vivencias de gurí, o sea, aprovechando el momento, viendo el momento, el contexto, uno marca el paisaje,
uno demuestra la forma de vida de aquella época, las relaciones interfamiliares, o sea, las relaciones entre vecinos. Antes los vecinos eran una sola familia prácticamente. Sí. Por eso por ahí... Y una gran solidaridad entre vecinos. Por eso por ahí yo marco una familia contigua a mi domicilio que prácticamente ahí aprendí a leer comprendiendo las cosas. Qué maravilla. Referencias que por supuesto tienen una implicancia de contenido, de fondo en cada uno de los relatos de este libro, que ya lo leeremos. Nos lo trae recién Roberto El Capi Miguel Salatino. Gracias por su visita. No, y por lo favor. invitamos a seguir asistiendo a este programa para poder desarrollar lo que estaba pendiente dentro de la programación. Por ejemplo, la palabra de Víctor Anchával. Vamos a tratar de escucharlo a este compañero desde Colastiné en, por supuesto, cada uno de los aportes esclarecedores y fundamentales que nos brinda este poeta, cantautor, guitarrista e investigador del pasado del norte santafesino, chaqueño y santiagueño, Víctor Anchával. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Nacional Urquiza, Entre Ríos. El mal amor, cuentos de Julio Carreras. El monte de ánimas. Armónicas voces de guitarra habían sonado en la oración. Los ranchos aquí y allá, alejados, deshilachándose en las sombras. Y Otumpa anda perdido en el monte, perdido y solo. Camina sobre las ramas, bajo un cielo de algarrobos, sombrío Otumpa. Los quimiles lo agarran y el puma ronda, los ojos entre los árboles, como fuegos, como dentellada. La tierra enmudece, solo se oyen los pasos, la noche manda. En la oscuridad han comenzado a levantarse los condenados, los aborígenes que han lamido la bota de los opresores, los que se arrodillaron y hoy trasiegan penando su propia tierra. Otumpa camina entre los muertos, las quiscas lo arañan y el ánima de Segundo Coria no lo deja, lo roza, lo alcanza, se le adelanta, le susurra. Otumpa, no me olvides. A esa hora se levantan los cristianos que han violado el alma de la tierra. Caballos han venido, hombre y caballo, para asolar mi destino. Sangre, fuego, destrucción, fuego del cielo corriendo, derramándose en la tierra del Huazán. Ya no canta más padre Yam, ya no canta más padre Tonocoté, padre Jurí. En una cruz de fuego la han levantado en llamas a la Orcomaman. Padre Sachayo, ¿dónde están tus árboles? ¿Dónde las frescas flores que humedecían las piernas del Jurí? Nada nos queda. Llegan caballos, hombre caballo, sangre, fuego, destrucción, hojas de acero, dientes de león, llanto y luto, dolor, desolación. Arden los cielos, hierven los ríos, cerros y montes son un fulgor. Trueno
del cielo nos castigó. Ay de mi tierra, pobres mis hijos, hombre caballo ya lo juzgó, y mis mujeres que yo quería abren sus vientres a los infieles, lloran su ruina bajo las risas del invasor. Oh abuelo del monte, oh gran abuelo de los esteros, dame la muerte, dame el olvido, haceme árbol, abuelo Dios. A esa hora se levantan los cristianos que han matado a los hijos de la tierra, que han carcajeado violando a sus mujeres, que han devastado el suelo del árbol. Godos, ingleses, criollos, hombres sin Dios. Se habían oído ecos de voces lejanas, y Otumpa no tenía ni una caja para espantar las ánimas. Andaba solo, sin rosario, ni cruz, ni nada. Otumpa rezaba: Reina del cielo, Madre de Dios, prenda dorada de nuestro amor, dame consuelo, ten compasión, que no se apague mi pobre voz. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y precisamente ya involucrados en la estación temática de la Zorra Literaria, recibíamos la primicia de esta obra, de su primer libro, de Roberto El Capi y Miguel Salatino, La canasta y algunos memos de mi Gualeguay. De esto vamos a dar cuenta también en próximos programas y en la revista gráfica. Tenemos, por supuesto, desde Gualeguaychú el aporte de los escritores de Gualeguaychú en la voz de Dardo Vergara. Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal, por la integración de los pueblos en este domingo 3 de abril de 2022. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuando con la poesía de autores contemporáneos de esta ciudad, hoy vamos a escuchar de su propia voz a Rodrigo Révora, un joven integrante del grupo Gente de Letras. Hola a todos, amigos del tren zonal. Mi nombre es Rodrigo Révora, vivo en la ciudad de Gualeguaychú, soy profesor de lengua y literatura y escribo poesía. Quiero, ante todo, saludarlos cordialmente y agradecer a la gente del tren zonal por invitarme muy amablemente a participar en este programa con una lectura de 2 poemas. Voy a leer 2 poemas que son de mi autoría. Uno de ellos, el primero, se llama Pronominalización Poética, donde hay un trabajo en el cual se habla de la duda respecto a las palabras, a los sustantivos y a los pronombres que a veces están en lugar de esos nombres. Y entonces se trata de pensar desde una duda respecto al lenguaje, una búsqueda de la identidad, ¿no es cierto?, primigenia de la persona y del artista. Así que bueno, hay un juego de palabras con las palabras que consiste en este poema. Se los voy a leer y dice así: Pronominalización poética. El sexo que otro causó dio el nombre que no elegí al cuerpo que me tocó, a mí, que no soy aquel que ellos han dado en llamar así. Necesario es este mal, el pronombre está en lugar del nombre que mal nombró. Es complicado evocar el cosmos cuando no hay voz. Yo,
a mí a quien también forjó lo que es pasar por aquí, un esqueleto con dientes, te digo, duda del tú, que llevo también en mí. Yo, sí, otro nombre insuficiente, otro poeta que siente que estos versos viejos ya se fugan del referente, como el joven que llevamos a morir todos los hombres adentro. Los pronombres no me nombren porque no soy ese hombre que el nombre dice ser yo. Un garabato de signos no pueden ser lo que soy. El reflejo del espejo refleja parejo y deja derecho el revés aquel que no es el original. Yo, igual también como tú, soy todos esos yo, unos otros que también yo llevo dentro de mí, como has de llevarlos tú a la muerte, como yo. Alter ego, soy quien mira la luna hoy, desconfía del pronombre, prescinde del adjetivo, desnuda los sustantivos, saborea su sangre y aúlla un poema. Bueno, creo que la lectura del poema no necesita demasiados más comentarios y bueno, se tematiza un poco también la búsqueda constante de la identidad y de la poesía en el lenguaje, que es la que considero que un escritor siempre está abocado, ¿no es cierto?, a esa tarea. Así que, bueno, como dije, voy a leer 2 poemas. Voy a leer el segundo poema, se titula Un viaje al país de los más tercos. En este caso, este poema habla de la tarea del artista respecto a un poco lo que es la visión social del artista y cómo el artista es un terco, ¿no es cierto? Un terco que, guiñando a la obra de Fray Mocho, habita en aquellas tierras bajas y desde allí está de alguna manera en combate, ¿no es cierto?, con muchas de las cosas que lamentablemente forman una focalización del artista que quizás no es del todo la más feliz. Entonces, esa tenacidad que también está en la búsqueda de la obra, en la búsqueda de la poesía, que también está en ese indagar en el lenguaje, y un poco tocando varios temas, de los cuales este poema forma parte de un cuerpo de poemas. Hay varios temas que se tocan, y si bien son poesías independientes, se pueden leer de forma relacionada. Así que voy a leer este poema, que también creo que después de lo dicho no necesita demasiados más comentarios. Un viaje al país de los más tercos. Los tercos habitan también las tierras bajas de estos versos con aquel que no comenta el estado del clima cotidiano. Se esconden del sistema en el frondoso delta de su minicosmos. Lobos suelen darle sus ojos a la luna cuando erran su rumbo a algún concierto. Hombres se sienten por si acaso, se asquearan del instinto, la sangre y el estiércol. Tercos evitan la norma y se entremezclan donde encontramos cuerdos. Se prueban las caras y caretas para también ser ellos cuando disparan versos. Ustedes y yo también somos los tercos. Es este un viaje al país de los más tercos, aquellos que deben ser la voz de lo que piensa el pueblo. Una carrera no hay para estudiar su destierro, y su trabajo es vagar. El haragán, les diremos. No hay otra ley, el más terco es el que llega donde no llegaron ellos. El artista es un matrero para el que piensa menos. Al traductor que traduce lo que susurran los versos, le toca esta vez viajar para mostrar el desprecio que sufrió también Stick y don Machuca Nemesio. Somos los tercos, y acaso nuestro país, reprocho, en realidad es el precio, la cifra que tenemos que pagar por ser artistas, como pagó Fray Mocho. Bueno, este es el poema. Espero que haya sido de su agrado. Después de lo comentado, también creo que no tendría más lugar a más material de conversación.
por lo menos en este espacio por ahora. Quiero agradecer nuevamente a Dardo, quiero agradecer al Tren Zonal por invitarnos cordialmente a gente de letras a participar de este programa tan bonito radial. Los saludo nuevamente, cordialmente. Desde ya, un abrazo grande y muchas gracias. Espero que pronto estemos en contacto y un saludo cordial para todos. Adiós. No he visto por Quemú ni una sola calandria, ni un pecho colorado encendido en la tarde. ¿O será que mis duendes han perdido el coraje de fabricar gorriones para poblar las calles? No he visto por Quemú ni una sola guitarra ofreciéndose al pecho y abriendo el cielo al canto. ¿O será que mi pueblo se ha quedado sin pájaro? ¿O será que Quemú se ha quedado sin pájaro? No he visto por Quemú guitarras ni calandrias, ni pechos colorados encendiendo la tarde. Solo los bulevares sin nidos y sin árboles. No he visto por Quemú mariposas volando. No he visto por Quemú mariposas volando. ¿O será que el silencio tendió una trampa al alba y le robó un bullicio de un horizonte en alas? No he visto por Quemú ni una sola calandria, ni una sola calandria, ni una sola calandria. En el Tren Zonal escuchábamos Poemas sin alas de Armando Lagarejo y Lalo Molina en la interpretación de Lalo Molina. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado.
esta bellísima canción de José Gerardo Molina, Lalo Molina. Estamos compartiendo. Lalo Molina nació el 12 de marzo de 1947 en Colonia 25 de Mayo y es Santa Rosa su lugar de residencia actual, desempeñándose como solista o integrando conjuntos folclóricos como los Ranquelinos o Al Patacal. Sobresalió como cantor, que es, junto a las musicalizaciones, otra de sus formas de expresión. Ha realizado trabajos en común con Roberto Giacomuzzi, Juan Carlos Bustrías Ortiz y con mayor frecuencia con Edgar Morisoli, como así también con Armando Lagarejo y con Norberto Cueto, entre otros. Es autor de La Epopeya del Riego, trabajo al que siguió luego un disco compacto en el que musicaliza e interpreta a varios autores. En la actualidad está realizando una nueva grabación, Lalo Molina, y de esta manera vamos estrechando vínculos con toda la región, en una comprensión de esto que yo llamo la refundación cultural de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y estamos en diálogo con Lalo Molina. Muy buenos días, Lalo, en esta comunicación desde el ET14, Paraná, Entre Ríos. Hola. ¿Estamos en comunicación? Mientras suena la canción. Bueno, mientras se restituye la canción, vamos a escuchar otro tema de Lalo Molina. En este caso, sobre un poema de Norberto Cueto, La Puelenita. Lo escuchamos. ¿Cómo es que te llaman niña, nacida por el Puelén? Puelense la puelenita, puelche, puelchana tal vez. Y cómo pasas el tiempo solitario del Puelén, soñando los viejos cuentos de abuelos del Huacagüe, o soñando la quimera de que con el tiempo sé, como tu madre y tu tía, sirviente en Santa Isabel. ¿Cómo te llamaban niña, puelenita de Puelén? Triste, solitaria y vieja, te enterraron anteayer. Una triste cruz de hierro y un corazón de oropel. Es tu huella en este mundo, en el fosal de Puelén. Triste, solitaria y vieja, te enterraron y está bien. La 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 la, 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 la la la.
Y desde la ciudad de Concepción del Uruguay, nuestro amigo corresponsal Raúl Turnut tiene la palabra, su participación en el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Compartimos un nuevo encuentro. Baella Pareicó, Bem-vindos. Raúl Turnut desde el multiarchivo Oscar Cacho Dutra en la Peña Linares Cardoso de Concepción del Uruguay, especial para el Tren Zonal. Hoy compartimos la referencia de Mireya Soriano a las aventuras de su padre Alberto Soriano, reconocido músico latinoamericano, nacido en Santiago del Estero, radicado en Brasil, en la República Oriental del Uruguay y finalmente sus últimos años compartidos en Concepción del Uruguay. Aquí, uno de sus legados es la Escuela de Música Celia Torrá. Su hija, Mireya Soriano, evoca a Alberto Soriano de la siguiente manera, especial desde Concepción del Uruguay para el Tren Zonal. Adelante, Mireya Soriano. Hola amigos, muchas gracias a la profesora Susana Dutra y a Raúl Turnut por permitirme seguir contándoles sobre el libro Andante. Habíamos quedado que a principios de los años 50 Alberto estaba casi siempre en Brasil, pero viajaba con gran frecuencia al Uruguay y también a la Argentina, donde tenía muchos músicos amigos, en particular un compositor español de nombre Jaime Paisa, que estaba radicado en Buenos Aires. Soriano ya tiene varias obras compuestas y estrenadas, algunas para piano, otras para orquesta de cámara u orquesta completa, como la Suite Sinfónica para ballet Rancho la Noche. Una de las obras que llama más la atención y es más elogiada de Soriano es el concierto para 5 guitarras, que es estrenado en Montevideo en el Teatro Solís en el año 1952 por un conjunto uruguayo de 5 guitarristas dirigidos por la guitarrista Olga Pierri. La crítica de la prensa, tanto en Uruguay como en Brasil, es muy elogiosa. En Brasil, la grabación efectuada el día del concierto fue difundida por la radio del Ministerio de Educación y todos los críticos musicales escribieron notas muy sorprendidos por la calidad del concierto. En particular, Ricardo Nayosi, uno de los más importantes, escribió acerca de la obra lo siguiente: entre los monumentos musicales americanos, el concierto para 5 guitarras de Alberto Soriano, al igual que un misterio legendario, perdurará como una de las obras más serias y profundas. También en otros países, como en Estados Unidos, la American Guitar Society, una prestigiosa asociación guitarrística, escribió a Soriano una carta expresando el beneplácito por el concierto que consideraban una de las obras para guitarra de mayor importancia. Tiempo después, en el Kelly Memorial Auditorium de la Universidad de Oxford, se realizó un seminario dedicado al estudio analítico de las obras para guitarra. Las sesiones fueron conducidas por el concertista Alirio Díaz, discípulo nada menos que del español Andrés Segovia. Y una de las sesiones del seminario se dedicó íntegramente al análisis de los conciertos para guitarra de Soriano. La mayor parte del tiempo, Alberto estaba en el Brasil, en donde seguía manteniendo numerosos contactos en el ambiente musical y dictando conferencias. A menudo visitaba a Héctor Villalobos en el Departamento de Cultura y salían a comer juntos. Ambos perseguían el objetivo de que la música llegara a todo el pueblo y Villalobos parecía aplicarse a ello con gran vehemencia y optimismo. Deseo, le decía, que la música sea una necesidad, que algún día el pueblo de Brasil vaya a los conciertos con el mismo afán con que hoy en día va a los cines. Soriano también trabajaba intensamente en la organización del primero de los festivales latinoamericanos de música
que se tendría lugar en Montevideo en el mes de enero de 1953. Compartía tareas de organización y promoción con destacadas figuras del ambiente musical, tales como Luis Cluso Morté, Laura Ayestarán, Vicente Ascone, Carlos Estrada y Héctor Tosar y Juan Hilaria. Se programaron 8 conciertos de verano en los que se ejecutarían obras de compositores de los países participantes y tendrían lugar jornadas de coloquio en las que se tratarían temáticas de las dificultades existentes para la difusión de los grandes compositores de música latinoamericana. Estamos en la vía libre del Tren Zonal en la última media hora de nuestro programa. Hoy con visitas, con la presencia de la agrupación que defiende el ámbito natural, nuestro ámbito natural, Ñandrecó-Nderejé. Y tenemos también la presencia, por supuesto, de Roberto El Capi Miguel Salatino, escritor de Gualeguay, radicado en Paraná. Y estamos en diálogo telefónico, a ver si podemos comunicarnos con Lalo Molina, que, como hacía referencia, reside en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Muy buenos días, Lalo. Hola, Ricardo, buen día. Pero, qué lindo escucharte. Bien, tratando de sortear estas dificultades técnicas de la comunicación, ¿no? Estamos en la era de las comunicaciones, pero a veces se complica, ¿no? Pero qué lindo. Bueno, sé que estás compartiendo con tu familia, que está presente el amigo Oscar García, así que bueno, un abrazo a todos ustedes y fuego hoy. Ah, qué bien. Además, esto de escuchar 2 temas difundimos de tu autoría en la composición y en la interpretación, musicalizando a 2 poetas, Armando Lagarejo y a Norberto Cueto. Esto nos permite a nosotros asomarnos, empezar a conocer y a querer el reservorio musical y poético que tiene la provincia de La Pampa. Desde hace muchos años venís trabajando tanto en la composición como en la interpretación y dándole un tratamiento que dignifica y que va fundando el nuevo cancionero también de esa provincia tan importante en la raíz rioplatense como es la provincia de La Pampa, ¿no? Contanos un poquito cuáles son tus actividades en este 2022 y cómo viene perfilándose la difusión de nuestra música, de nuestros compositores. Me refiero a los compositores e intérpretes pampeanos, conforme a los tiempos que vivimos. Bueno, mirá, por supuesto, sigo en lo mismo de siempre, creando, componiendo, que es mi quehacer, digamos. Yo no escribo letras, así que compongo música en base a lo que otros han escrito. Las grandes pérdidas nos han hecho estremecer, un vacío tremendo. El último que se nos fue Edgar Morisoli, Bustriazo, El Bardino y tantos otros que partieron ya. No, es una ausencia que nos duele cada día. Pero bueno, han dejado sus obras son fundamentales y son fundacionales de la literatura pampeana y de la composición musical. Bueno, ahí está el trabajo tuyo, el trabajo de Ernesto del Viso, el trabajo de Oscar García, de Roberto Palomeque, tantos compositores, el legado de Guillermo Mereque, ¿no? Sí, por supuesto. Qué maravilla, ¿no? Yo estoy encantado de estrechar este vínculo con todos ustedes y, por supuesto, Lalo Molina es un referente fundamental en el cancionero de La Pampa y es un gusto estar en diálogo contigo. Ya tendremos oportunidad de seguir difundiendo. Hoy estuvimos compartiendo Poemas sin alas y La Puelenita. Contanos un poquito sobre el argumento de esta canción que está sonando ahora de fondo mientras hablamos. ¿Puelenita está sonando? Exactamente, escúchalo. Bueno, ahí está. Puelenita es de Alberto Cueto, un hombre de acá de Santa Rosa que estuvo por razones de trabajo trabajando en 25 de mayo
Y tu pueblo nativo, ¿no? Tu pueblo de nacimiento. Yo nací en 25 de mayo, Sí. que está pegado al río, y Puelén está a 60 kilómetros, un poquito más al norte, noreste de 25 de mayo. Ahí viví hasta los 5 años, pero Puelén para mí ha sido, digamos, el fundamento, digamos, me parece, de la creación. Qué hermoso. Vos sabés que una vez he grabado por ahí cosas en guitarra que me decía alguien, vos sabés que tiene un sonido del agua, de escurrimiento esa canción. Le digo, mira, te digo qué es lo que se me grabó a mí en esos 5 años. Es increíble que a esa edad podamos, digamos, desarrollar, digamos, semejante sentimiento, ¿no? Por supuesto. Y grabarlo de por vida, ¿entendés? De por vida. Fíjate vos que hay un dicho, Lalo, que dice, ¿no?, que la infancia es arcilla para modelar y mármol para perpetuar. Oh, qué bonito. Vos sabés que vivíamos a 150 metros de hay un manantial, el Ojo de Agua de Puelén, Sí. se llma Ojo de Agua, un manantial que escurre, bueno, entre las piedras de la barda, porque no son cerros, son bardas, digamos. Contanos un poquito qué es el concepto de lo que es una barda. ¿Qué es una barda? Y una barda es, digamos, como si fuera un médano grande. Un médano grande. Aquí en las pampas se da médanos, que es con arena, lo hace la arena. Sí. Y hay médanos considerables y el paisaje cambia por ahí por la acumulación de arena. Pero allá es una zona ya de donde empieza a aparecer la piedra, ¿entendés? Claro. En el Ojo de Agua de Puelén, entre la piedra de una barda, la barda, pero no tienen muchos metros, tendrán de alturas 150, 200 metros, no creo que pase esos, pero son, digamos, hay mucha barda. Qué hermoso. Mana el agua, pasaba el agua cerca de casa y papá hizo, porque en ese sentido no era necesario pedir permiso, hizo un canalito que pasaba por casi el patio de casa. Sí. Y bueno, yo me despertaba escuchando y me dormía escuchando el murmullo del agua. El murmullo del agua. El coro del agua, qué maravilla. Y creo que, sí. Así que cuando me dicen, vos sabés que a mí me parece que está el arrullo, no puede ser de otra manera, porque esos 5 años lo viví con una intensidad que me admiro, a tal punto de preguntarle a 2 de mis hermanas mayores, porque éramos 5 hermanos, yo era el del medio, 2 hermanos menores que yo, varones, y 2 hermanas mayores. A las hermanas mayores, que nos llevábamos 2 años cada una, así que no más de 4 años, les he preguntar, ¿vos te acordás? ¿Esto era así? ¿Esto era así? Aquella instancia que daba, suponete, la escuelita, a la que alcancé a ir a hacer el primer grado. Y sí, tengo tan claro, hay cosas que se me han clavado con tanta... Y todo eso se gana en la canción, después se transforma en ese cancionero, después la suma de poetas, y todo ese reservorio, y toda esa forja de los bienes simbólicos colectivos, que se manifiestan tanto en una canción, en una obra de teatro, en una obra de arte, en una escultura, y eso también tiene una pertinencia con lo nuestro. Deseamos que en algún momento se difunda más la cultura entrerriana en La Pampa, y deseamos que la cultura pampeana se difunda en Entre Ríos como de cada provincia. Lalo, te agradezco mucho esta comunicación y seguimos viajando en el tren zonal. Un abrazo grande a la distancia. Gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos a recibir ahora la participación de La Encordada. Esto que nos aporta Gonzalo Victoria
y vamos a ir directamente al audio de Gonzalo Victoria que nos envía desde Montevideo. Guitarrístico regional. El flujo de músicas y músicos en el ámbito rioplatense, entre lo académico y lo popular, ha tenido en la guitarra numerosos ejemplos de convivencia prolongada en un contexto donde los guitarristas tanto han tocado en salas de concierto, en bares o reuniones informales. A estas reuniones se les suele llamar guitarreadas, y los músicos participan tanto de forma individual como grupal. Esto, aunque parezca evidente, no resulta tan habitual en músicos de otros instrumentos que por razones de tradición, de estilo o incluso de procedencia social no frecuentan unos u otros espacios. No obstante, en la guitarra puede suceder lo mismo. Pero si bien existen ámbitos cerrados donde la guitarra se manifiesta solo con un tipo de repertorio, es posible advertir las múltiples aristas contextuales que penetran esas realidades y esos hechos sociales que para la encordada de hoy, en el Tren Zonal por la integración de los pueblos, nos convocan. Funciona entonces la guitarra, objeto social de mayor relevancia en la música, como puerta de ingreso al campo significativo en que ésta opera. Por lo tanto, reconocemos también las formas en que la guitarra se enreda en una amplia gama de sistemas de valores y creencias, así como un papel decisivo en la construcción de los géneros y estilos musicales. Esta manera de leer los instrumentos musicales como objetos de estudio inmersos en la sociedad, productores de significación, permite una construcción de conocimiento nuevo que viene a complementar las áreas de los estudios culturales y acerca una nueva manera de ver los fenómenos organológicos. Además, los instrumentos vistos desde las tramas de poder pueden dar cuenta de las funciones sociales desarrolladas en una escena musical determinada. En la región del Río de la Plata, la escena musical guitarrística comparte, entre otras cosas, el imaginario del gaucho, ese personaje emblemático que se constituye en símbolo de la libertad. Pero esa matriz cultural es defendida y alimentada, por ejemplo, en Río Grande do Sul a través del correspondiente gaullo. La dispersión de los usos guitarrísticos en esta gran zona mantiene unos rasgos similares en su concepción funcional. La guitarra como elemento indisoluble, entre otras cosas, a la figura del gaucho. No obstante, mantiene algunas distinciones que merecen un comentario para dar luz sobre las fronteras internas de esta comunidad imaginaria no coincidente con los límites nacionales. Como ejemplo de esta macrozona, escucharemos 3 introducciones de autores pertenecientes a una escena translocal. Senair Maicá, canto Dos Libres. Aníbal Zampayo, señor presidente. Y Mario Millán Medina, Rancho en la Campicha. Tren Zonal, Ricardo, equipo, audiencia. Vamos a tratar de desmontar algunas de las tantas falsedades. La palabra de Fernando Guascurra. El liberalismo financiero. Y quiero aclarar esta denominación de liberalismo financiero, porque cuando yo hablo de esta manera, me estoy refiriendo a lo que se ha difundido mundialmente como neoliberalismo, que es una forma incorrecta de referirse precisamente al aspecto financiero. Neoliberalismo, dicho así,
lo que trata es de ocultar el aspecto financiero del liberalismo actual de la burguesía mundial. Hubo un liberalismo comercial en Europa, luego un liberalismo industrial que se fue iniciando en Holanda, Bélgica y sobre todo en Inglaterra a partir del siglo XVIII, fines del XVII y comienzo del XVIII, y se acelera en el siglo XIX, en el que aparece el proceso de industrialización, lo que Marx denominó maquinaria y gran industria, es entonces el liberalismo industrial. Y desde comienzos del siglo pasado, el siglo XX, y en particular con una aceleración feroz después de la Segunda Guerra Mundial, y en todo lo que va del siglo XXI, asistimos al dominio del aspecto financiero del capitalismo y su ideología es el liberalismo financiero. Este liberalismo financiero se apoya en todas las falsedades de las dos etapas del liberalismo anterior. Y una de estas falsedades que más se difunden, que están prácticamente todos los días en los medios gráficos de difusión, en los medios de comunicación audiovisuales, ahora tenemos que agregar en las redes, consiste en decir, en señalar como que el déficit fiscal, aquel en que incurre el Estado, es uno de los problemas económicos más difíciles de encarar y más difíciles de erradicar. Y además le adjudican a este déficit fiscal ser, por ejemplo, causa de la inflación monetaria, causa de los desajustes macroeconómicos, etc. Una de las primeras cosas que se deben decir respecto del déficit fiscal es que a lo largo de la historia el déficit del Estado desde el siglo por lo menos XIV, XV en adelante en Europa occidental fue uno de los mecanismos de acumulación del capital de las clases nacientes burguesas. ¿Mediante qué cosa? Mediante el endeudamiento. El Estado se endeudaba al generar políticas crediticias de acumulación de los grandes burgueses que estaban en lucha con las monarquías y los terratenientes y que por lo tanto era un momento y un terreno de disputa con las monarquías a nivel político. O sea que el Estado no es simplemente una cuestión de orden jurídico, cultural, es una cuestión de orden político. Cuando el Estado está al servicio del capital y de los esclavistas del capital, eso está bien. Cuando el Estado favorece políticas de redistribución, políticas populares, etcétera, eso es un Estado mal, incorrecto, hace políticas erróneas. Pero aclaremos una cosa que es importante. Se habla todavía y se difunde en todas las universidades de que el Estado incurre en el déficit fiscal porque gasta más de lo que ingresa. Esto es una definición de carácter vulgar, contable, que por supuesto se habla de que un individuo, una familia, hasta cualquier institución, si gasta más de lo que ingresa, incurre en un déficit. Se están transgrediendo niveles de análisis en ese caso. No es así, señores. El Estado no es que gasta más. El Estado invierte. Y podemos preguntarnos, ustedes mismos pueden preguntarse y darse la respuesta, ¿por qué cuando un capitalista privado invierte su dinero como capital en una institución de enseñanza primaria, secundaria o universitaria, dicen y se dice que es una inversión? Lo mismo con respecto a si invierte en una clínica o en un hospital privado, es una inversión privada. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa. Muchísimas gracias, Fernando Guacurra, profesor en Ciencias Económicas, que realizó sus estudios de posgrado en Historia Económica y de las Políticas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente en distintas instituciones y sus aportes son fundamentales y condicen con la línea
del pensamiento del tren zonal. Muchas gracias, Fernando Hugo Acurra. Muchas gracias a todos. Gracias por esta visita que nos realizaron los amigos de esta institución, que seguramente tendrá que tener una reiteración, una nueva oportunidad de diálogo cuando ustedes lo consideren sobre algún hecho puntual. Añandere Condere G, cuidamos lo que es de todos. Dante Gariboglio con nosotros estuvo, y Evelyn Regner, muchas gracias. Muchas gracias a Roberto El Capi y Miguel Salatino, sus relatos sobre Gualeguay, sobre aquello que también hacía referencia a Lalo Molina, lo que en la primera infancia se impregna para siempre. Hasta el próximo domingo. Por ser pasajeros del tren zonal, a todos, muchas gracias. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.